Aleluya, gloria al Señor, qué bendición. Esta mañana sentimos la bendición, la unción del Señor en medio de nosotros. No hay duda que el Señor está acá. Los que estamos aquí podemos sentirle, y estoy seguro que tú, ahí en la comodidad de tu casa, como decía Erika, estás también, y sé que Dios está ahí contigo. Y es un gozo, es un privilegio el predicar la palabra del Señor en estos tiempos que ciertamente son tiempos de alerta, tiempos duros, pero sabemos que el Señor Jesús nos lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que no tuviéramos temor porque Él había vencido al mundo. Así que yo envío hasta donde tú estás una palabra de bendición, una palabra de confort, una palabra de paz, porque sé que el Señor nos va a ministrar paz en estos días, que son días difíciles, y es a nivel mundial. He estado platicando y he estado hablando sobre armas forjadas, pero antes de hablar, quiero que oremos y que nos unamos juntos en este momento para que el Señor mande su revelación, mande su bendición, y el día de hoy tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres fiel, te doy gracias porque tú nos has bendecido, te doy gracias porque estás con nosotros, te doy gracias, Señor, por cada persona que está uniéndose y cada familia que está ahí uniéndose a esta transmisión. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que estás con ellos, sabiendo que los bendices y sabiendo que tienes una palabra para sus vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Joel capítulo 3 y versículo 9 y 10. He estado hablando en las últimas semanas sobre una palabra que le fue inspirada a Joel, pero es una palabra que se tuvo que cumplir en los últimos tiempos. Quiero decirte que los últimos tiempos realmente, si lo vamos a la luz de la Escritura, no iniciaron hace un año, no iniciaron hace 100 años, sino los últimos tiempos a la luz de la palabra iniciaron desde la fiesta del Pentecostés, cuando los discípulos estaban unánimes juntos y vino una palabra del Señor, vino más que la palabra del Señor, vino la unción de Dios como un viento recio, y se llenaron los hombres que estaban ahí, se llenaron del Espíritu Santo. Vino sobre ellos y empezaron a hablar lenguas como de fuego. En ese momento la gente que estaba afuera expectante dijo: estos están ebrios, están borrachos, porque son las 9 de la mañana y están hablando cosas extrañas. Y entonces se levanta Pedro y Pedro dice: estos no están borrachos, sino que estos se están cumpliendo en ellos la palabra del profeta Joel, que en los postreros días el Señor iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y los postreros días los estamos viviendo los mejores tiempos. Pareciera una palabra rara que yo te dijera que estamos viviendo los mejores tiempos, pero quiero decirte que los profetas quisieron vivir lo que tú y yo estamos viviendo. Y vemos aquí entonces que el profeta Joel también habla y dice: preparen esto, proclamen esto entre las naciones. Y hoy proclamamos esta palabra: prepárense para la guerra. Hay una guerra en este momento, hay una guerra en los gobiernos, los ministerios, los delegados, los secretarios de salud pública están declarando una alerta porque hay una amenaza a la salud. Hay una amenaza de un virus que hizo realmente vino a afectar a los gobiernos internacionales. Cerró fronteras, cerró aeropuertos, afectó la economía, paró los deportes, paró el entretenimiento, pero la iglesia sigue caminando y la palabra de Dios sigue adelante, porque nada nos para. Y cuando veo esto, esta guerra, hay una guerra entre la salud y la enfermedad. Hay una guerra entre la vida y la muerte. Los sistemas de salud se están preparando para poder proveer ayuda, para poder proveer algo que pueda tratar a las personas y tratar de que el daño sea mínimo. Pero quiero decirte que el Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros, y tú debes de creer en la palabra que el Señor nos ha dado.
El Señor dice: proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra. Joel capítulo 3 versículo 9 y 10. Despierten a los valientes. Es el tiempo que nos despertemos los valientes. Acérquense, suban todos los soldados. Pero dice: formen espadas, forjad espadas, preparen sus espadas de vuestras rejas de arado y lanzas de sus podaderas, y diga el débil: fuerte soy. Aleluya, fuerte soy. Entonces, cuando Dios está hablando esto, está diciéndonos, y lo que he estado enfatizando es que tenemos que preparar nuestras armas. Y eso, cuando la Biblia habla de forjar algo, la Biblia lo explica de una manera interesante. En el original hebreo es una palabra es la palabra katat, ¿verdad? C-A-T-A-T, katat. Y cuando uno estudia en el diccionario, en la concordancia, y escudriña el significado original de estas palabras, esta palabra de formen armas, forjad armas, es una palabra que se traduce en nuestro idioma como golpear violentamente algo. Y derribar, derrotar, deshacer, desmenuzar, destruir, forjar, martillar, perseguir y quebrantar. Quiere decir que lleva una acción de fuerza, una acción de mover algo, una acción de convertir algo. Y he estado hablando, la semana pasada estuve hablando de la vara como una arma. He estado hablando sobre otras armas que el Señor nos ha permitido ver a la luz de la Escritura. Vemos cómo David usó una piedra como un arma. Vemos un Sansón que utilizó la cabeza de un asno. Vemos armas que Dios permitió que se utilizaran. Pero hoy te quiero hablar de un arma muy particular. Te quiero hablar de algo que el Señor le llama a Israel a que tenga dentro de sus provisiones, dentro de sus armas, que tenga algo. Deuteronomio capítulo número 33 y versículo 13 dice: y tendrás entre tus armas una estaca, ¿verdad? Dentro de tus armas vas a tener una estaca. Y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte vas a cubrir tu excremento. Interesante que en ese tiempo, cuando Dios le dio a Israel esta palabra, Israel era un pueblo nómada, era un pueblo que no tenía ingeniería sanitaria, era un pueblo que no tenía drenajes, un pueblo que no tenía agua potable. El pueblo tenía agua de la roca, que es mucho más limpia que cualquier agua potable. Pero el pueblo de Israel era un pueblo de miles y miles de gentes, de personas, y Dios les daba medidas sanitarias. Dios les daba medidas de prevención. Le dice el Señor al pueblo: tendrás un lugar fuera del campamento. Tienes que salir fuera del campamento. No puedes ir a hacer tus necesidades fisiológicas. Traducido ahora número 1, número 2. Ya tú me entiendes a qué me refiero. Pero dice: tendrás un lugar fuera del campamento. Lo vas a hacer afuera, y vas a tener dentro de tus armas, dentro de las armas que tienes, dentro de tu espada, dentro de tu lanza, dentro de tu escudo, dentro de las armas que tú tengas, vas a tener un arma que es la estaca. Y vas a utilizarla, dice, cuando estuvieres ahí, y con esto vas a cavar, vas a abrir la tierra, vas a hacer tu necesidad, y luego vas a vas a cubrir tus heces fecales, tu excremento. Así dice el Señor, lo muestra aquí. Y luego dice: hay un porqué. Dice: porque el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento, y para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento debe de ser santo, para que el enemigo no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Es tremendo. Es tremendo porque en ese tiempo Israel tenía enemigos. Pero el olor al excremento podía ser un atractivo para que el enemigo llegara al campamento. ¿Sabes cómo se aplica esto? Porque la Biblia dice que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es una sombra de lo que nosotros ahora tenemos.
Eso se aplica a cosas que tenemos que sacar de nuestra casa, basura que tenemos que sacar de nuestra casa, basura que tenemos que eliminar. La basura se tiene que alejar de la casa. Hay gentes, hay personas que tienen un problema de acumular basura, no pueden tirar nada, están agarrados a las cosas materiales y están agarrados con cosas y siguen llenando sus casas de un montón de basura, un montón de cosas que ya no sirven y no la tiran. Y eso atrae basura. La comida que no se tira cuando ya se pudrió atrae ratas, atrae cucarachas, atrae un montón de bichos. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios quiere que examinemos todo, dice la palabra de Dios, y que retengamos las cosas buenas y desechemos las cosas malas. Entonces hay cosas dentro de nosotros que tenemos que sacarlas y tenemos que sacarlas, y tenemos una estaca que es un arma que podemos, no vamos a ir a llevarle basura a otras personas, sino que tenemos muchas cosas, tenemos que reservarlas. Tenemos que guardarlas, tenemos que tirarlas, como que las enterramos, como que ya no volvemos a ellas más, sino que tenemos que tener esa bendición de poder desechar las cosas que nos afectan. Hay muchas personas que están arraigadas a la falta de perdón. Hay muchas personas que están guardando amarguras. Hay muchas personas que están guardando memorias de cosas que les sucedieron. Personas que tal vez fueron abusadas y por ese abuso no pueden ser felices. Por ese abuso no pueden desarrollar su vida con alegría. Y por personas que tal vez tuvieron decepciones. Personas que tal vez tuvieron cosas en el pasado y por no perdonar están atados. Pero hoy te vengo a decir que el Señor te ha dado una estaca para que saques de tu campamento esa basura que ya no está, que ya no sirve, y la entierres y la eches, porque dice la palabra que el Señor hizo eso con nuestros pecados. Dice la palabra que el Señor agarró nuestros pecados y los echó al fondo de la mar. Y dice el Señor que los borró. Y dice la palabra que Él se olvidó de lo que nosotros habíamos hecho contra Él. Y si Dios se olvidó de las cosas que nosotros hicimos, y si Dios nos perdonó, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a aquellos que nos ofendieron? Dios es bueno. Dios nos ama, Dios está aquí con nosotros. Y quiero decirte que la palabra del Señor en medio de todas estas cosas, yo les hablaba hace poco a los líderes, a los ancianos que tengo, cómo Dios fue tan fiel hablando de estas cosas, cómo Dios pudo guardar a su simiente, cómo Dios les dio medidas sanitarias a sus hijos para que ellos pudieran seguir adelante. Dice la palabra que el Señor mismo les dijo que ellos tenían que guardar una ley, y dentro de la ley era que tenía que haber una circuncisión, y eso era una señal de un pacto. Y cuando nosotros nos damos cuenta, cuando yo estudié medicina, recuerdo que en ese tiempo, hace algunas décadas que estudié medicina, pudimos ver que los científicos descubrieron que el cáncer, por ejemplo, el cáncer de cervix, del cuello uterino de la mujer, era un cáncer que no se daba en otros lugares, que se daba en muchos lugares, pero en los hebreos, en la tribu de los judíos, no se daba. Y empezaron a investigar por qué no se daba, cuál era la relación, qué diferencia había. Y la diferencia que encontraron era de que los judíos tenían una circuncisión, y la circuncisión hacía que no tuvieran prepucio, y entre el prepucio y la cabeza de su órgano genital hay una sustancia que se llama smegma o smegma en inglés, y en esa sustancia puede vivir un virus que puede estar asociado, y ahora lo vemos nosotros los científicos, lo vemos, de que ahora hay una vacuna contra ese virus que se llama el papiloma humano. Y esa vacuna previene el cáncer en las mujeres y previene cáncer también en los hombres. Y las mujeres van a su chequeo físico. Ahora esas medidas ya no son tan impactantes como antes. ¿Por qué? Porque esas medidas fueron para aquel tiempo, pero esas medidas sirvieron para que el pueblo de Israel tuviera un legado, para que tuviera vida, para que continuara. Ahora nos están dando medidas sanitarias, y medidas sanitarias para que nosotros podamos evitar que estemos contagiados con esta amenaza que tenemos. Pero eso siempre ha existido en el mundo espiritual. Siempre ha existido, el lavado de manos siempre ha existido. Desde que el pueblo de Israel estaba antes, ellos ya
tenían la obediencia de lavar sus manos. Y era interesante que como Dios estuvo protegiéndolos. Y en el momento que vengo yo, en esta palabra que vengo a decirte, quiero decirte que tú y yo estamos protegidos y estamos bajo la mano del Señor. La mano de Dios está con nosotros. La gracia de Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Hablando sobre las armas, porque es tiempo de guerra, es tiempo que te prepares. Dice la Biblia que el pueblo de Israel había llegado a Canaán, había conquistado la tierra, pero en esa tierra el Señor, dice la Biblia, que ellos se alejaron de Dios. Y cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Dios permitía que los enemigos se levantaran. Y cuando el pueblo estaba metido con Dios, Dios le daba victoria. Y usted lo ve así: cuando los reyes se alejaban de Dios, los enemigos venían. Cuando los jueces, Dios los levantaba, era porque el pueblo se había alejado de Dios. Y entonces, como el pueblo se alejaba de Dios, Dios permitía que los enemigos fueran fortalecidos. Yo creo que el mundo y el hombre se alejó de Dios. Y por ese alejamiento del hombre hacia Dios, por eso Dios está permitiendo esto. Para decirle al hombre que aunque la única esperanza es Jesús, la única esperanza es el Dios que tenemos. Y el hombre se ha alejado, nos hemos alejado de Dios. Hablo como humanidad, nos hemos alejado de Dios, y por habernos alejado de Dios es que están viniendo tantas cosas. Sin embargo, Dios lo profetizó, Dios lo dijo, que en los últimos días la maldad iba a crecer. Dios habló que iban a suceder tantas cosas, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener paz, porque la Biblia dice que cuando estas cosas sucedan, la Biblia no dice vete a tener miedo, vete a huye y ten temores, no, sino que la Biblia dice que cuando esto suceda, y fueron las palabras de Jesucristo: pongan sus cabezas en alto, erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y cuando dice de erguir vuestras cabezas, no quiere decir que te levantes con orgullo contra otros, sino que tienes que levantar tu cabeza hacia los cielos. Tienes que levantar tu cabeza hacia donde viene tu socorro. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos, la tierra y el mar. Y es el Dios que está con nosotros hoy. Es el Dios que está ayudándonos. La Biblia dice, Jueces capítulo 4 y versículo 2 en adelante. Ese capítulo me voy a centrar en una tremenda batalla que libró el pueblo de Israel. Dice la Biblia que el Señor los entregó en manos de un rey que se llamaba Jabín. Y este rey de Canaán reinaba en Azor. Y el comandante del ejército de este rey, el comandante, la persona, el cerebro bélico, la persona que coordinaba los ataques, la persona que coordinaba el ministerio de la defensa y de ataque, y los ejércitos y las fuerzas armadas, el comandante del ejército enemigo se llamaba Sísara. Y este vivía en un área que se llamaba Aroset Goim. Pero en ese tiempo dice la Biblia que había una mujer que se llamaba Débora. Yo creo que es el tiempo de que las mujeres de Dios se levanten como madres, como Débora se levantó. Es el tiempo donde las madres deben de proclamar victoria en sus casas. Es el tiempo donde las madres deben de proclamar que el Señor es nuestro proveedor y nuestra victoria. Que se levante cántico profético, que se levante avivamiento en la iglesia, que se levante la palabra de Dios y los dones se muevan. En ese tiempo el enemigo se había levantado, pero también había una mujer que se llamaba Débora. Era la esposa de Lapidot, y juzgaba en ese tiempo a Israel debajo de una palmera, dice un texto. Y entonces viene esta mujer y llega Dios le habla y manda a traer a un hombre que se llamaba Barak, que era un juez. Y dice la Biblia que le llamaron a Barak y le dijeron: te habla Débora. Y Débora viene y le dice: Barak, tengo una palabra de Dios para tu vida. Tengo una palabra de Dios para el pueblo.
y el Señor dice, yo te voy a traer al comandante enemigo que se llama Sísara, lo voy a traer con sus carros y con sus muchas tropas al torrente de Cisón y lo voy a entregar en tus manos. Cuando uno estudia, dice la Biblia que este hombre llamado Sísara tenía 900 carros, 900 unidades de caballería. Era un ejército poderoso, era un ejército que estaba entrenado, era un ejército que tenía una organización impresionante. Y entonces el hombre de Dios, Barak, le dice, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Qué tremendo esto. Quiero hacer una pausa en esto, porque viene la Biblia y le dice, le viene la mujer, la profetisa, y le dice, yo te voy a entregar al enemigo y lo voy a entregar en tus manos. Así dice el Señor, yo lo voy a traer a ti. Dios te va a dar la victoria. Y entonces Barak le dijo, sí, está bien, pero yo voy a ir, pero solamente si tú vas conmigo. Quiero decirte que tu victoria no es la victoria del que porta el mensaje. La victoria tuya es de dónde salió el mensaje. Y el mensaje que te estoy dando hoy es el mensaje que salió de la palabra de Dios. No es el mensaje del pastor Néstor, no es el mensaje de los hombres que ahora leemos la Biblia. Nosotros solo somos canales. Y si nosotros no podemos llegar allá donde tú estás, Dios te está diciendo, yo te voy a dar la victoria. La victoria no viene de tu pastor, la victoria viene del príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Y Él está ahí contigo en tu casa, Él está ahí con tus hijos, Él está ahí donde quiera que estés. Si tienes tienes tu trabajo, dale gracias a Dios que estás trabajando todavía. Hay gente que no puede estar trabajando en este momento porque la economía se ha afectado. Pero en medio de todo esto quiero decirte, el Señor tiene un propósito en todo lo que estamos pasando. El Señor nos está enseñando y nos está mostrando. Y este hombre dudó y dijo, no, si tú vas conmigo. Y entonces viene esta mujer y le dice, bueno, yo voy a ir contigo, ciertamente iré contigo. Sin embargo, el honor ya no será tuyo. La victoria ya no será tuyo en esta jornada que tú vas a emprender. Yo te iba a entregar al enemigo en tus manos, pero porque tú estás queriendo que yo vaya, entonces le dice, ya no vas a tener la honra, sino que el Señor va a vender, el Señor entregará a ese comandante Sísara en manos de una mujer. En manos de una mujer. Y entonces Débora se levantó y fue con Barak a este lugar de batalla. Hace muchos años cuando yo leí esta palabra, yo entendí mal, porque yo creí que el Señor le estaba diciendo a Barak a través de Débora de que él no iba a tener la victoria y que la victoria se le iba a dar a una mujer. Y yo creí que la mujer a la cual habla que se le iba a honrar iba a ser a Débora, y no fue a Débora. No fue a Débora a la que le dieron la victoria. Débora solo era la que transmitía el mensaje. Muchos dicen cuando no se levantan los Barak, se levantan las Déboras. Y tienen su interpretación en esto y no me voy a meter a discutir con ellos. Pero la Biblia no habla de que la mujer llamada Débora tuvo la victoria, sino fue otra mujer. Fue una mujer que no estaba ni siquiera tomada en cuenta para esa batalla. Y así como tú estás en casa, posiblemente estás en el anonimato, nadie te conoce. Yo quiero decirte, Dios puede darte una victoria tremenda contra el comandante de los enemigos. Contra los enemigos que vienen a querer derrotar tu casa, a querer derrotar tu familia. Dios te va a dar la victoria cuando tú le creas a Él. Dice la palabra que Barak reunió todo el ejército y a Zabulón, a Neftalí, y subieron con él 10,000 hombres, y también Débora subió con él. Luego dice, en el verso 11, dice, Heber ceneo se había separado de los ceneos, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaim, que está junto a Cedes. Y avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Quiero que los hermanos que están proyectando dejen estos 3 versos aquí. El verso 10
del capítulo 4 de Jueces, dice: Barak convocó la batalla y el ejército de Barak se subió con 10,000 hombres y también Débora iba con él. En el verso 11 como que la Biblia se sale de la historia y mete que una familia que estaba ahí de Berseneo se había separado de su tribu eran familiares descendientes del suegro de Moisés. Y pusieron su casa, su tienda cerca de ese territorio. Y en el verso 12 la Biblia nos regresa otra vez a la batalla, hablando de Sísara, el enemigo que había subido al monte Tabor. Extraño, como que la Biblia se metió, como que el Espíritu Santo dejó que metieran un texto ahí. Y uno dice: ¿y qué raro? ¿Por qué ese texto ahí? Hay un propósito, en todo lo que está escrito hay un propósito que Dios nos quiere enseñar. ¿Y sabes por qué lo pone aquí? Porque este movimiento de esta familia fue clave para la victoria que Dios le dio al pueblo de Israel. Recuérdate de nuevo, te estoy recordando de nuevo que Barak no quiso ir, y como Barak no quiso ir solo, sino que le dijo que fuera Débora. Débora le dijo: yo voy a ir contigo, pero la victoria y la honra no te va a ser dada a ti, sino que se le va a ser dada a una mujer. Esa mujer es la iglesia. Te quiero decir esto: la iglesia tiene victorias que otros no tuvieron. Otros rechazaron y a la iglesia le dieron lo que otros rechazaron. Dice la palabra de Dios, pues, más adelante, que el Señor derrotó al comandante Sísara con todos sus carros en el monte Tabor y todo ese ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Hace más o menos, en octubre del año 2019, hice un viaje a Israel, y dentro de los lugares que conocí, porque es la segunda vez que voy, esta segunda vez tuve la oportunidad de subir a ese monte. Es un monte bien interesante. Es un monte que cuando uno lo ve de lejos se ve bien redondito. Es impresionante el monte. Tengo algunos videos. Voy a tratar de subir hoy en esta tarde videos que tomé en el monte Tabor, para que aquellos que nos siguen a través de los medios sociales puedan ver cosas interesantes que aprendimos en el monte Tabor hoy en la tarde. Así que te invito a que estés pendiente de lo que voy a mencionar hoy más tarde, en horas de la tarde. Pero volviendo a esto, este monte es interesante porque es difícil subirlo. Tienen unos vehículos que le dan vuelta al monte para poder subirlo. Y dice la Biblia que el Señor mandó que la batalla se diera en ese monte. Y quiero decirte que hay batallas que la única manera de que las vas a poder ganar es cuando subas al monte que Dios te manda que subas. Y el monte que Dios te está mandando que subas es el monte de la adoración, es el monte de la alabanza. Si te quedas tirado en el valle de sombras y de muerte, tal vez en ese momento, en ese lugar, no vas a ganar la batalla. Pero si tú te subes al monte de su presencia, si tú en el antiguo tiempo la gente iba al monte, y la gente subía a los montes de Jerusalén y al monte de Sión, sobre todo, a adorar y glorificar al Señor. Es el tiempo que tú te levantes con tu familia, que tomes a tus hijos de las manos, que tomes a tu esposa y que juntos levanten una oración y levanten una adoración en tu casa. El culto en la casa, el Señor está permitiendo que las iglesias no puedan ser accesadas por las personas, pero eso no te va a quitar el culto. Tú eres el culto, tú eres la presencia de Dios, tú eres el templo y morada del Espíritu Santo, y en tu casa puedes levantar alabanzas al Señor, y Dios te va a dar la victoria contra esos comandantes enemigos que están metiendo temor. Las noticias están llenas de temor, las cosas están llenas de qué va a pasar, hay una incertidumbre, las personas no saben qué es lo que va a suceder, los casos se están incrementando. Hace más o menos 10 días habían 3 casos en el estado de Maryland, donde yo estoy. Hoy ya llegamos a casi 200 casos positivos. Sin embargo, nosotros debemos de confiar y no debemos de temer a los que matan el cuerpo, sino que tenemos que saber que el Señor está con nosotros, que la gracia de Dios está con nosotros, que la victoria está con nosotros, que si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor.
Dios tiene nuestros días contados. Dios tiene nuestro futuro en sus manos. Dios ya sabe lo que va a hacer. No te preocupes por el que va a venir. No os preocupéis, no os afanéis por el día de mañana. El apóstol Pablo le escribió a una iglesia que es Filipenses y les escribió desde la tarde. Ayer platicábamos de eso con los jóvenes. Desde la cárcel les escribió Pablo y les dijo a estos que estaban en Filipenses: regocíjense, tengan gozo. Y otra vez les digo, tengan gozo. Imagínate, un hombre que estaba preso le estaba mandando alegría a los de Filipos, pero era porque Pablo tenía la presencia de Dios con él. La victoria de Dios estaba con él. Y les dijo: por nada estén ustedes con preocupaciones y afanes. Antes presenten en oración. Es tiempo de oración. Es tiempo de darle gracias a Dios. En medio de esto, en medio de este virus, en medio de esta amenaza, darle gracias a Dios. La gratitud te abre puertas para entrar a la presencia del Señor. Y entonces dice el Señor: dale gracias a Dios, presenta tus peticiones delante del Señor, y la paz del Señor guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Regreso a Sísara. Sísara fue derrotado, el enemigo fue derrotado en ese monte, con todos sus 900 carros, con todo ese ejército a filo de espada, delante de Barak. Pero dice la Biblia que Sísara se bajó del carro y huyó a pie. Y Barak persiguió los carros y el ejército hasta el área de Eroset Gohim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada y no quedó ni uno. Pero Sísara se había ido. Y entonces dice la palabra que Sísara huyó y llegó hasta la casa, hasta la tienda de una mujer que se llamaba Jael. Esta era la mujer de un hombre que se llamaba Eber-Seneo, porque había paz entre Jabín, el rey de Canaán, y la casa de Eber-Seneo. Eber-Seneo no era de los judíos, era un gentil. Y este Eber-Seneo se había movido, dice la Biblia. Ya te lo leí en aquel texto que te dije que como que lo metieron ahí, como que no encajaba, pero la Biblia encaja. La Biblia es perfecta. La palabra de Dios tiene un mensaje en cada lugar para nosotros. Dios nos está hablando. Ahora me recuerdo de hace un tiempo cuando hablábamos con los jóvenes y el líder de jóvenes decía: ¿por qué la Biblia dice cuántos eran acá, cuántas familias, y este tuvo este hijo y este otro hijo y este otro hijo? Y uno lee y dice: ¿por qué está esto aquí? Estoy perdiendo el tiempo. No, ¿sabes por qué Dios muchas veces permitía que se contaran las cosas que están en la Biblia y los apellidos y los nombres? Porque Dios nos está enseñando que para Él todos contamos. Y yo quiero decirte que tú cuentas para Dios. Tú eres importante para Dios. Aunque la gente te haya rechazado, Dios te ama. Aunque tu padre te haya rechazado, Dios te ama. Aunque tu madre te haya rechazado, no hayas tenido la bendición de tener una madre, Dios te ama. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, yo te recogeré. El Señor dice que Él tiene un regazo para nosotros. ¿Sabe qué es el regazo del Señor? Es que nosotros nos podamos sentar como el hijo se sienta en las piernas de su papá y se pega al pecho de su papá y lo abraza. Qué hermoso es tener una función de padre y poder tener a sus hijos en el regazo. Qué hermoso es ser un hijo, poder llegar con su papá y que su papá lo abrace. Acabo de hacer un viaje a mi país y estuve un tiempo con mi papá y fuimos a la oficina de una persona que necesitamos algo que nos arreglaran, y viene mi papá, y cuando estábamos allá con este amigo de mi papá, que es una persona, es un abogado, le dice: mira, venimos aquí contigo, y en mi país, en Guatemala, a los niños les dicen patojos, ¿verdad? Es otro significado, ¿verdad? Como decir niño, como decir un muchacho, como decir un cipote. Y entonces viene mi papá, y cuando estábamos con esta persona: mira, aquí vengo aquí con mi patojo. Y entonces me presentó. Yo ya tengo más de 50 años, soy un pastor, soy un médico, soy un líder. Y mi papá me ve como su patojo, como su hijo.
Y para mí no me es gravoso, porque recuerdo que mi padre siempre estuvo conmigo, me enseñó y cuando tuve ese tiempo con él y cuando él me habla palabras, mi padre es muy sabio y yo le pongo atención y a veces ni le contesto, sino que solo estoy asimilando y asimilando lo que él me está enseñando, porque es un hombre que ama a Dios. Y me ha enseñado no solamente con la palabra de Dios, porque me ha enseñado la palabra. Muchas de las cosas que yo predico son las cosas que mi padre me ha enseñado, pero también me ha enseñado con el ejemplo y hasta donde él está lo bendigo. Bendigo a mi madre que está pasando un proceso difícil y sé que Dios está con ellos y que Dios y hay mucho pueblo orando por ellos y estamos confiando en el Señor, estamos agarrados de la mano del Señor. No estamos derrotados, estamos en victoria porque el Señor está con nosotros. Y así con las personas que están pasando situaciones difíciles, sepan que el Señor está con ustedes, sepan que Dios no se ha olvidado de ustedes, que el Señor hace memoria de sus hijos y rescata a sus hijos en el tiempo perfecto. Dios es bueno. Te invito a que le des una ofrenda de palmas a tu Señor ahí donde estás en tu casa. Que Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Regreso a la batalla, regreso a la batalla. Y dice la Biblia que entonces esta mujer huyó, este hombre, Sísara, huyó a la tienda de Jael. Y esta era mujer de Eber-Seneo. Había paz entre Javín y Azor y la casa de Eber-Seneo. Y entonces esta mujer, que quiero ver un poquito atrás, ¿quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran la tierra la familia de Eber-Seneo? Seneo es de donde eran ellos, era de los ceneos. Números capítulo 10 y versículo 29, mucho tiempo atrás, unas generaciones atrás, estaba el pueblo de Israel, no había conquistado la tierra prometida. Dejemos a Sísara y dejemos a Jael en ese lugar, dejémoslo ahí por una pausa y regresemos un poco atrás. Y dice la Biblia que Moisés era el líder todavía no habían, estoy hablando de muchos años atrás. Moisés tenía al pueblo, estaba con el pueblo, estaba ahí y Moisés, ustedes los que estudian la Biblia, Moisés se casó con una mujer que era de Madián, no era de la tribu de Israel, sino que Moisés salió de Egipto y estuvo 40 años en el desierto y en 40 años, pero su suegro era un hombre muy sabio, incluso el suegro le enseñó algunas cosas a Moisés. No tengo tiempo para entrar en ello, pero dice la Biblia que Moisés le dijo a su cuñado, ¿verdad? A su cuñado Hobab, hijo de Reuel Madianita, Reuel y Jetro son los mismos, suegro de Moisés. Le dijo, nosotros partimos hacia el lugar el cual el Señor dijo, yo les voy a dar a la tierra prometida. Y le dijo, ven, cuñado, ven con nosotros. Te vamos a hacer el bien, pues el Señor ha prometido bien a Israel. Ven con nosotros. Y entonces su cuñado le dice, yo no iré, sino que me iré a mi tierra y a mi parentela, con mi familia. Y entonces Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, puesto que tú sabes dónde debemos acampar en el desierto. Y serás como ojos para nosotros, nos vas a ayudar. Y dice, y será, le dice Moisés esta promesa, vea la promesa de cuando un hombre de Dios da una promesa. Dice, y será que si tú vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, nosotros te haremos. Dios le dio una promesa a un pueblo y le dijo, tú vas a ser bendición, tu descendencia será bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y realmente aquellos que ayudan al pueblo de Dios, Dios los bendice. En este tiempo, que es un tiempo de escasez, que es un tiempo de dificultad, el Señor me ha dado la orden, el rema, podrías decirlo, de poder ayudar. Estoy orando a Dios para que Dios me permita hacer esto. Escuché a un apóstol decir de que en este tiempo es el tiempo donde la gente debe echar su pan sobre las aguas porque su tiempo lo recoge. Reparte tu porción con 7 o con 10 porque no sabes qué mal viene sobre la tierra. Y es el tiempo donde si a ti Dios te ha dado bendición, te estoy hablando, si recibes esta palabra de parte de Dios, si Dios te ha dado abundancia y tú puedes ayudar a una persona que no lo puede hacer, hazlo, porque eso es un arma contra las plagas que vienen sobre la tierra para proteger a tu familia.
No te estoy diciendo que me lo mandes a mí, te estoy diciendo que se lo des a los necesitados. Y vas a ver lo que Dios hará contigo, te va a guardar y te va a bendecir. Y porque el que le hace bien a los hijos de Dios, Dios tiene un trato especial con él. Y así dice la Biblia, este hombre se fue y entonces su descendencia continuó. Y por eso es que la Biblia nos enseña que un hombre descendiente de ellos, de los madianitas, que se llamaba Eber Seneo, y su esposa, su mujer Jael, fueron los que Dios permitió que el comandante que venía a pie llegara a esa casa. Y esta mujer salió al encuentro del comandante y le dijo: ven, señor, no temas. Y él fue hacia ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua, le dijo el comandante. Tengo sed. Ella abrió un odre que tenía leche y le dio a beber y entonces lo cubrió. Y él le dijo: quédate en la entrada de la tienda y si alguien viene y te preguntan y te dice: ¿hay alguien aquí?, tú le vas a responder: no. Y entonces dice la palabra que la mujer, Jael, tomó una estaca como la que yo tengo en mis manos. Tal vez diferente, tal vez un poquito más grande, no sé. Pero dice la Biblia que tomó una estaca, un arma forjada. Unos minutos antes de subir a predicar le dijo un hermano: ¿me puedes conseguir una estaca? Y me dijo: voy a ver qué hago, me dijo. Y encontró un trozo de madera y me dijo: voy a ir a la parte de atrás y le voy a tratar de conseguir una sierra y le voy a tratar de hacer una punta. Y más o menos hizo un buen trabajo. Le doy gracias a Dios porque me está ayudando a predicar esta palabra. Y le hizo me dijo: porque la estaca tiene que tener una punta. Y así es. Y entonces viene y la mujer agarró un arma como esta. Y quiero enfatizar en esto. Dice que tomó la estaca de la tienda. Su tienda tenía estacas. Y tomó en la mano un martillo y se acercó silenciosamente donde estaba este comandante, este enemigo estaba, y le clavó la estaca en esta parte, en la sien, ¿verdad?, en esta parte del cráneo, ¿verdad? Y la clavó y dice que le dio tan duro que penetró, atravesó el cráneo y penetró en la tierra. Y después, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió. El enemigo murió con una estaca. Era un enemigo que era el comandante del ejército del rey. Era un enemigo que tenía muchos hombres a su cargo. Era un enemigo que tenía 900 carros, 900 vehículos de caballería contra el enemigo, contra Israel. Era un enemigo poderoso, pero fue vencido con un arma forjada. Dios está contigo. No mires los recursos que tienes a la par tuya, sino tienes que ver al Dios grande, que es el Dios de los recursos. Si Dios te ha dado la visión, te va a dar la provisión. Dios estará contigo, te va a ayudar en medio de cualquier situación y te va a dar victorias que tú no te vas a imaginar que como ni siquiera tienes la imaginación que cómo te las va a dar el Señor. Pero Dios tiene poder, Dios tiene bendición para ti y Dios tiene victoria para ti, pueblo de Dios. Y entonces dice la palabra que he aquí que cuando Barak perseguía a este hombre llamado Sísara, Jael le salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y he aquí estaba Sísara muerto con la estaca ensartada en el cráneo. Dice la palabra que el pueblo se fortaleció cuando tuvieron esa victoria y pudieron derrotar al rey de los enemigos. Dice la palabra que Dios tuvo victoria para ese pueblo. Ahora, yo quiero decirte que Dios tiene una victoria para tu casa. Yo quiero decirte que Dios, en medio de esta situación, yo quiero decirte lo que el Señor nos ha mostrado y nos ha enseñado en estos últimos días. Dios nos ha enseñado en estos últimos días qué importante es tener casa. Qué importante es que tengas a los tuyos cerca. Qué importante es que Dios te está permitiendo tener a tus hijos cerca de ti.
Las escuelas incluso ya no los pueden tener con ellos. Los amigos ya no pueden ir a otros lugares, ya no hay entretenimiento. Las personas tienen que estar en casa. Y Dios te dio a tus hijos para que lo tengas en este tiempo en casa, para que los bendigas y para darte victoria, para que les muestres a ellos que Dios les ama. Es el tiempo de hablarles de Jesús, es el tiempo de decirles que el Señor está con ellos. Es el tiempo de decirles que nosotros tenemos victoria en Cristo Jesús. Dice, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz. Vas a prorrumpir en cánticos de júbilo y clama en alta voz la que no ha estado de parto, la que tenía esterilidad. Es el tiempo de la fructificación en tu casa. Porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. Aquí está hablando de la iglesia. Aquí está hablando de la gentilidad. Aquí está hablando de nosotros los hijos de Dios que estamos con Él. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero aquellos que le recibieron les dio la victoria, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y tú y yo somos esos hijos de Dios que tenemos la victoria final. Luego dice, ensancha el lugar de tu tienda, tu casa se hará más grande. Profetizo que tu casa será ensanchada espiritualmente en estos días. Profetizo que el Señor estará visitando tu casa y te estará vistiendo de alegría y de gozo con tus hijos. El Salmo 128 se cumplirá en tu casa, tus hijos serán olivo alrededor de tu mesa. Extiende las tiendas, las cortinas de tus tiendas. No escatimes, sino que alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Se fortalece la familia en el nombre poderoso de Jesús. Se fortalece la palabra de Dios. Vamos a matar a los enemigos espirituales que vienen contra nosotros con la oración. Vamos a cubrir a nuestros hijos en oración. Vamos a derrotar el temor. Vamos a derrotar a los enemigos que quieren destruirnos. Y vamos a proclamar que hay un Dios vivo. Vamos a proclamar y levantar adoración y alabanza. Te vas a extender hacia la derecha y hacia la izquierda, y tu descendencia poseerá naciones y poblarán ciudades desoladas. Es el tiempo de bendición. Levanta tus manos en este tiempo. Oro por ti. Bendigo tu vida, bendigo ahí donde tú estás, y vamos a levantar y vamos a cantar que el Señor poderoso es. El Señor poderoso es. Aleluya, el Señor poderoso es. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres digno, digno de todo honor, digno de todo honor, digno de todo honor. Vas a levantar alabanza. Hace unos minutos estábamos cantando ese cántico, aleluya, el Señor poderoso es. Y lo vamos a cantar y lo vamos a decir y publicar a los cuatro vientos. Te estoy invitando para que lo cantes ahí en tu casa, en la sala de tu casa, en tu recámara, donde quiera que estés, si estás escuchándonos, donde quiera que estés. Declara que el Señor poderoso es. Digno, digno es Él, glorioso es Él. Él nos ha dado la victoria con oración. Con cosas simples tendremos grandes victorias en Cristo Jesús. La iglesia se levantará y proclamará que hay esperanza. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es grande. Hoy le alabamos y le glorificamos y le bendecimos el día de hoy y declaramos que el Señor poderoso es. Te invito a que lo repitas conmigo. El Señor poderoso es. El Señor poderoso es. Oh, Santo.